En este espacio me gustaría discutir el contenido de fallos que considero han sido muy relevantes y con importantes consecuencias para el ordenamiento jurídico penal. En ese sentido, eh, las resoluciones jurisdiccionales que pienso examinar no se refieren única y exclusivamente a decisiones adoptadas por los tribunales ordinarios del ámbito penal, sino también por decisiones en materia de recursos extraordinarios y también decisiones correspondientes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el impacto significativo que las mismas han tenido con respecto al ordenamiento jurídico penal o en su defecto debían de tener. Obviamente se trata también de examinar lo que los jueces piensan que es el ordenamiento jurídico, la forma en la que interpretan y aplican las disposiciones correspondientes al ordenamiento jurídico penal. Eh, mi objetivo es tratar de transmitir en un lenguaje llano eh, este contenido, no solamente para eh, profesionales en el ámbito del derecho, sino también para estudiantes y sobre todo para la ciudadanía en general, porque el derecho ha de ser comprendido por todos los ciudadanos. El orden en el cual he decidido pasar a exponer las decisiones no obedece particularmente a ningún lineamiento específico. Es correspondiente a una decisión mía. Y en la fecha me gustaría hablarles del recurso interpuesto en el marco de la causa Gregorio Daniel Maldonado y otros sobre robo agravado. Este fallo corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y tiene el número 64 del 20 de febrero del 2019, por lo cual es relativamente reciente. Este recurso extraordinario fue interpuesto contra la decisión del Tribunal de Apelaciones por la cual se confirmaba una sentencia condenatoria en primera instancia. Entonces el Tribunal de Apelaciones también confirma la sentencia condenatoria. Ante esto, el defensor plantea un recurso extraordinario ante la Sala Penal y lo hace fundando sus motivos en lo que constituye el inciso tercero del artículo 478, fundamentación insuficiente. Lo que expone como agravio está constituido por la omisión del Tribunal de Apelaciones de examinar los agravios oportunamente planteados contra la sentencia de primera instancia. Señala el abogado defensor en este sentido, en la exposición de sus agravios, que el Tribunal de Apelaciones en realidad no estudió, no examinó sus agravios oportunamente planteados y que estos se hayan constituido por el siguiente argumento. Señala el abogado defensor que la acusación fiscal al momento de ser planteada fue total y absolutamente extemporánea. Vale decir que no se planteó en la fecha señalada por ella para ese acto procesal por el juez penal de garantía. No fue planteada dentro de la fecha correspondiente. En base a esta circunstancia, el abogado defensor elabora una serie de argumentos señalando de que no se trata simplemente de un quebrantamiento formal, no se trata simplemente del incumplimiento de un requerimiento meramente ritualístico, sino que en este caso el señalamiento para la presentación de la acusación constituye un acto regulado por la ley que hace a un plazo legal y que además se encuentra vinculado a garantías de orden constitucional y convencional. Es decir, no es una formalidad que que se encuentre orientada exclusivamente al cumplimiento de actos de desarrollo, desenvolvimiento del proceso, sino que en realidad son formas procesales que hacen a la realización de garantías tanto constitucionales como convencionales. En su argumento señala el abogado defensor que lo que se encuentra detrás del quebrantamiento formal a este requerimiento es la vulneración a la garantía del plazo razonable y realiza una exposición de esta garantía encontrando sus fuentes o exponiendo como fuentes la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también la propia Constitución Nacional. Nuclearmente se trata, por lo tanto, de la vulneración
a la garantía del plazo razonable. Señala que el defensor siempre en el desarrollo de sus agravios que no solamente se vulneró el requerimiento del artículo 324 del Código Procesal Penal, que señala que la acusación debe ser presentada en la fecha señalada por el juez, sino que además se ha vulnerado lo dispuesto por el artículo 139, que trata acerca de la perentoriedad de la denominada etapa preparatoria, en virtud a la cual, ante la no presentación de la acusación, es decir, cuando el fiscal no cumple con su obligación de presentar su acusación dentro de la fecha establecida, es obligación del juez penal de garantía remitir las actuaciones a la Fiscalía General a los efectos de que ésta en realidad presente la acusación. Básicamente resuelva sobre esa omisión y presente el acto conclusivo que corresponda. En ese tenor, tenemos que en este caso particular, según la exposición de la defensa, el juez de garantía ha omitido o omitió la realización de esa diligencia también importante, con lo cual también se produjo otro quebrantamiento significativo. Ante este panorama, la contraparte, en este caso el Ministerio Público, ha contestado señalando de que se trata de un incumplimiento meramente formal, de que en realidad eso quedó subsanado, esta omisión quedó subsanada en la audiencia preliminar, que es la audiencia de etapa intermedia, cuando la defensa no planteó ningún recurso, ninguna queja, ningún requerimiento ante esta omisión. Bien, ese es el panorama con relación a los recursos y el agravio de la defensa y la contestación del Ministerio Público, a partir de lo cual se define como la disputa, como el objeto de la disputa. Entonces, en primer término, si el Ministerio Público cumplió o no con el requerimiento de plantear la acusación dentro de los plazos establecidos, y en segundo lugar, si ante la determinación de esa omisión se ha producido lo que se conoce como una causal de nulidad absoluta o una causal de nulidad relativa, por lo tanto subsanable. Sobre ese núcleo versa la disputa y sobre ese núcleo versan las disquisiciones posteriores de los jueces de la sala penal. En ese sentido, todos los jueces han coincidido en el examen, en las conclusiones respecto al examen de admisibilidad, señalando que el recurso ha resultado plenamente admisible. Donde se producen, sin embargo, disensos es con relación al análisis de fondo, con respecto al estudio de procedencia. El juez propinante ha sido el juez Benítez Riera, quien ha argumentado en ese sentido que en su criterio la defensa pues tuvo que hacer en realidad una protesta en la etapa procesal pertinente para ello, que según su exposición ha sido la intermedia, en la audiencia preliminar. Debemos recordar en este sentido que la audiencia realizada en etapa intermedia, la preliminar, cumple en el diseño del proceso la finalidad de constituir un filtro sobre las actuaciones, un filtro de control respecto a las actuaciones de la etapa preparatoria, en lo que se conoce en doctrina como el ejercicio de un control horizontal, realizado tanto por el juez de garantías como por las partes, que sí en esta etapa y a partir de esta audiencia se encuentran en pie de igualdad. Debieran de haber realizado un control, por lo tanto, sobre todas las actuaciones, y esa debería haber sido la etapa en donde la defensa tendría que haber planteado una suerte de protesta en el sentido de formular algún recurso, algún incidente, llamando la atención sobre la irregularidad de lo señalado, es decir, la presentación extemporánea de la acusación. En el análisis del doctor Benítez Riera, por tanto, al no hacer la defensa
uso de ese derecho en esa etapa pertinente, la irregularidad, porque efectivamente se ha constatado la presentación extemporánea de la acusación, quedó subsanada. Vale decir que en su entendimiento se trata de un motivo, de una nulidad relativa, convalidable, subsanable, y ante la ausencia de la protesta por parte de la defensa, esta irregularidad quedó subsanada. Por lo tanto, no existe motivo en su entendimiento para declarar la nulidad absoluta, y tampoco lo hay con respecto a los agravios del recurso de casación, y por lo mismo este debiera de ser rechazado. Allí aparece el voto en disidencia del ministro Ramírez Candia. El ministro Ramírez Candia, examinando la misma situación, el objeto de disputa antes referido, ha señalado que en primer término debiéramos de tener en cuenta de que se trata de una formalidad que está vinculada a la realización del plazo razonable. El plazo razonable es una garantía establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos, como bien ha especificado, que básicamente tiene por objetivo, tiene por finalidad el evitar de que el ciudadano que se encuentra penalmente imputado siga con esa circunstancia, con esa condición, en esa situación procesal de una manera indefinida. Vale decir, señalar un límite temporal para el ejercicio de la persecución penal. De allí que se trate de una garantía realmente relevante al estar en la Convención Americana. Se trata de un derecho humano, también consagrado en el artículo 17, numeral 10, última parte de la Constitución Nacional. En ese sentido, pues, al presentarse la acusación fuera del plazo establecido, es decir, con posterioridad a la fecha señalada por el juez penal de garantía, debemos recordar que el juez penal de garantía pues tiene la potestad, dentro del plazo máximo de duración de la etapa preparatoria, que son los 6 meses, de señalar un plazo judicial dentro de ese marco a los efectos de la presentación de la acusación. En el caso particular, pues la Fiscalía no ha presentado dentro de ese plazo, incluso se ha excedido del plazo máximo de duración, y el juez, por otro lado, el juez penal de garantía, encargado del control de las garantías constitucionales, pues no le ha dado trámite al procedimiento, al mecanismo establecido en el artículo 139 del Código Procesal Penal. A partir de allí, el ministro Ramírez Candia empieza a examinar la consabida doctrina respecto a la aplicación de las nulidades, ya objeto de numerosos argumentos por parte de la Sala Penal de la Corte desde hace tiempo, y en ese sentido primero establece si existió o no un quebrantamiento de alguna disposición legal, y nuevamente ahí señala lo dispuesto en el artículo 324 y en el 139 del Código Procesal Penal como claros ejemplos de quebrantamientos normativos. Posteriormente empieza a examinar si es que se encuentran o no vinculadas a garantías constitucionales, y si en última instancia dichos quebrantamientos suponen un agravio convalidable, subsanable o no, ya que si no fuesen subsanables, pues eso daría lugar a una nulidad absoluta en los términos dispuestos por el artículo 166 del Código Procesal Penal, que habla pues que son casos de nulidad absoluta los referidos a la intervención o representación o participación del imputado, al igual que los derechos, la vulneración a derechos y garantías tanto constitucionales como convencionales o establecidos por la legislación. A ese respecto, termina concluyendo que, habiéndose afectado garantías de primer orden, el plazo razonable, tal quebrantamiento no resulta subsanable ni convalidable, y es allí donde se produce su contrariedad respecto a los argumentos del juez propinante. Recordemos que para el juez propinante sí se trataban de nulidades convalidables, subsanables y por ende relativas. Para el ministro Ramírez Candia este no es el caso, pues se trata de una garantía convencional y constitucional, y como conclusión señala que la única respuesta posible es la nulidad absoluta. En ese sentido, pues elabora él su voto y concluye que corresponde hacer lugar
al recurso extraordinario de casación al tratarse de una nulidad absoluta y por ende declarable en cualquier instancia, en cualquier etapa y aún de oficio. Y a partir de allí empieza a examinar las consecuencias y a ese respecto señala que a partir de lo dispuesto por el legislador en los artículos 170 y 171 corresponde la nulidad también de todos los actos subsecuentes. Posteriormente examina cuál debería de ser finalmente la consecuencia de la nulidad, en el sentido de si sería posible retrotraer el proceso a etapas anteriores para la nueva realización de los actos procesales nulos o si eso ya no sería posible. Y en ese sentido examina garantías específicas dispuestas como en los artículos 12, 165 del Código Procesal Penal, donde se señalan claramente que al tratarse de garantías que están dispuestas con relación al imputado y ante la ausencia de una autorización expresa, de una conformidad expresa de este para que el proceso se retrotraiga, pues la única salida posible es, en ese sentido, además de la nulidad, la extinción de la acción, el consiguiente sobreseimiento del mismo. Han sido muy importantes los argumentos con respecto a la presentación entonces extemporánea de la acusación ante la ausencia del trámite del artículo 139, que todos debemos tener en cuenta, argumentos que se han reiterado además en otros fallos.